Hola, buenos días compañeros. Me da gusto saludarlos de nuevo y estar conectados por este medio. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar del día de hoy, en el cual la ingeniera Cintia Gutiérrez nos va a estar hablando de la línea de llaves de control, en el cual va a incluir los temas estructura general de las llaves, líneas Coflex, también nuevos modelos y materiales de fabricación. Les recuerdo que si escuchan algún ruido extraño o muy fuerte es porque ahorita en este momento en la parte de arriba están en operación el área de almacén, plásticos y embarques. Entonces si escuchan algún ruido un poco fuerte es algo totalmente natural. Para las cuestiones técnicas durante la sesión, la mecánica, recuerden que el chat lo vamos a dejar únicamente para comentarios generales, ya sean durante la transmisión, si nos escuchan bien, cuestiones técnicas, vaya. Y para las preguntas las pueden realizar durante toda la sesión en el botón de preguntas y respuestas, que como bien saben está en la parte inferior, y regresando del break vamos a darle seguimiento contestando algunas de sus dudas y después se les manda ya completamente toda la información. También les recuerdo que todos los videos de los webinars que estamos impartiendo los van a encontrar en el canal de YouTube Coflex, Hablemos del Producto. De nuevo, gracias por acompañarnos y damos inicio. Cintia, bienvenida a esta exposición. Adelante. Gracias, Andy, por la presentación. Y así es, en efecto, esta presentación va a estar dividida en distintos bloques y el objetivo principal es darles a conocer cuál es la gama de válvulas de control con las que cuenta Coflex en sus líneas, ya sea la línea, así como es la línea Premium, la línea básica y ahora que tenemos reciente introducción de la línea PEX. Así como también vamos a ver en la segunda parte la presentación de la válvula IP144 como nuevo modelo en esta gama de productos de Coflex. Así que antes de iniciar como que en materia me gustaría darles una pequeña introducción. De hecho vamos a ver en pantalla una imagen en la cual se presenta el antes y la actualidad de cómo eran las conexiones anteriormente de este tipo. Entonces, normalmente se tenía una conexión a tubería y de forma directa mediante un tubo se conectaba a nuestro equipo. Actualmente toda esta infraestructura de plomeros ha cambiado. La plomería ahora actualmente tenemos la tubería, tenemos la válvula de control y tenemos el conector flexible. Además de lo que vemos físicamente, ¿qué es las ventajas o los beneficios que hemos tenido de migrar hacia este tipo de componentes? Pues bueno, anteriormente, cuando se requería hacer algún cambio, alguna modificación, se tenía que cerrar la válvula principal del agua y se dejaba sin servicio de agua a todo el domicilio hasta que se realizaba ese cambio. Les estoy comentando que esto requería demasiado tiempo porque estos eran conectores que realmente se tenían que hacer de forma personalizada, se tenía que medir, se tenía que cortar, se tenía que abocardar, colocar tuerca, empaque, vaya, todo, y eso llevaba muchísimo tiempo. Actualmente, estas válvulas de control Coflex las introdujo, de hecho creo que la línea básica, no, la línea básica tiene 1 año y la Premium tiene más de 25 años, entonces Coflex es pionero en esta línea, tanto de válvulas como de conectores. ¿Cuál fue el objetivo de sacar estas válvulas de control o este componente hacia el mercado mexicano? Pues bueno, es proporcionar un elemento de bloqueo hacia un punto específico y prácticamente nos sirve para 3 cosas. Una es cuando deseamos realizar alguna limpieza. Normalmente en México tenemos condiciones de agua muy dura, entonces tenemos problemas con sarro. Entonces, si queremos realizar una limpieza, fácilmente podemos bloquear el flujo del agua en esa zona en la que vamos a hacer la limpieza y hacer la actividad. Por otra parte, podemos sustituir algún equipo o podemos hacer alguna reparación. Y estos elementos nos dan esa facilidad de poder trabajar y sin tener que interrumpir el flujo de todo el domicilio. Entonces, ahora sí, entrando en materia, ¿cómo puedo saber qué tipo de válvula es la que requiero o cómo la puedo identificar? Vamos a ver la estructura de las válvulas en las cuales les vamos a definir si son angulares. Vamos a ver la parte de la estructura del cuerpo, que tenemos angulares y rectas. Entonces, ¿para qué nos sirve contar con una llave angular o una recta? Anteriormente era muy frecuente que tuviéramos las salidas del sanitario
de la parte del piso. Entonces utilizábamos una válvula recta para que nuestro conector saliera directo a nuestro equipo. Actualmente ya esta parte de las conexiones salidas de piso han estado migrando a conexiones de pared. Entonces lo que pasa es que ahora estamos teniendo mayor demanda de las válvulas angulares. ¿Y por qué? Porque tenemos nuestra conexión que sale de pared y lo que hace es que tenemos una válvula angular y nuestra salida es hacia arriba de nuestro equipo. Entonces esa es la ventaja de contar con estas dos estructuras del cuerpo. Otra es la siguiente imagen, si nos vamos a verla, es el sistema de cierre. Contamos en Coflex con cierres multivuelta y cuarto de vuelta. Las ventajas de seleccionar una u otra es prácticamente, si tenemos un multivuelta, aquí podemos regular el flujo. Entonces, si tenemos el baño de los niños y queremos que salga menos cantidad de agua para que no desperdicien, entonces una válvula multivuelta sería una mejor opción. La otra opción, tenemos las válvulas cuarto de vuelta. Esto es prácticamente o están abiertas o están cerradas. Esa es su única función. En la práctica podríamos decir, bueno, ¿qué tal que si la cuarto de vuelta la abro un poquito? Y entonces pues puedo controlar el flujo. Sí se puede, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que poco a poco se va a ir desgastando. De hecho, si nos vamos a la cámara de talle. Entonces, en las de un cuarto de vuelta, Cintia, no es como, digo, a lo mejor como dices tú, yo quiero que el baño de los niños salga menos agua, pero tengo una válvula de esfera, una de cuarto de vuelta, y le voy a dejar la mitad. Entonces no es recomendable, porque o es toda o es nada. Exacto, es bloqueo, o sale el flujo o detenemos. ¿Tiene se causa algún problema? Sí, de hecho, por ejemplo, si vemos en la cámara a detalle, el problema que podemos tener o presentar es de que si vemos aquí, es diferente. Aquí tenemos un orificio que es un círculo y es distinta a si tuviéramos un vástago, ¿no? Un vástago pues nada más sube o baja y con esto controlamos el flujo. En este caso no. Lo que pasa en estas válvulas es que si lo dejamos semi abierto, lo que va a pasar es que se va a empezar a desgastar y cuando lo queramos bloquear totalmente vamos a tener ahí la falla de la válvula. Como que la misma presión del agua le va a estar dando, o sea, no es el uso correcto. Exacto. ¿Es totalmente cerrada o abierta totalmente toda la esfera? Exacto, esa es la única diferencia. Dependiendo para el uso que tú le quieras, puedes escoger o multivuelta o cuarto de vuelta. Y vamos a la siguiente imagen. La otra opción en la que nosotros podemos definir qué tipo de válvula necesitamos es el tipo de conexión a tubería. Existen distintos tipos de conexiones a tubería. De hecho, si vemos en imagen, tenemos a tubería roscada, a tubería de cobre o CPVC y a tubería PEX. ¿Qué es lo que pasa con estos tipos de tubería? Es fácil, puedes decir, pues bueno, dependiendo del tipo de tubería que tenga, yo lo escojo. Pero aquí es importante verificar cuál es el punto de sello para saber cómo instalar de forma correcta este tipo de válvulas. Si nosotros tenemos la conexión a tubería roscada, esta es una conexión tipo NPT, quiere decir que es una rosca cónica y el punto de sello es un punto de sello mecánico, entre cuerda con cuerda, pero normalmente no se llega a un sello al 100% y se requiere el uso de cinta teflón. Por otra parte, si nosotros estamos utilizando una válvula de control con conexión a compresión, lo que vamos a tener ahí es un anillo. Si nos vamos a la cámara de detalle, vamos a tener este anillo que es el que hace la compresión. Y si lo hemos manipulado, pues vemos que está un poquito levantado de la parte central. Aquí es donde se realiza al momento de apretar con la rosca en nuestra posición. Mira, vamos a ver acá en esta parte. Si quieres lo ponemos para que se vaya la cámara ahí a detalle. A ver. Colocamos normalmente la tuerca, colocamos el anillo y posteriormente colocamos nuestra válvula. El punto en el que cuando nosotros estemos enroscando, el punto en el que vamos a tener el sello va a ser en la parte de las orillas
del anillo. Entonces prácticamente aquí es donde vamos a tener nuestro punto de sello y no vamos a requerir colocar en las tuercas la cinta teflón como en las instalaciones hacia tubería roscada. Podemos reutilizar, perdóname Cintia, podemos reutilizar las válvulas de conexión en conexión, ¿son reutilizables? Sí y no. Por ejemplo, las válvulas, si tenemos conexión arroscada, sí, perfectamente la podemos quitar y la podemos utilizar en otro tipo de conexión. Si tenemos una conexión de compresión, lo que va a pasar es que el anillo se va a deformar. Entonces, cuando la queramos retirar, pues en sí el cuerpo va a estar intacto. Pero para poder instalar en otra tubería, el anillo nos queda inservible. ¿Podríamos reemplazar a lo mejor nada más el anillo? Sí. Si podemos recuperar la tuerca, hacemos el corte en la tubería, reemplazamos el anillo en la nueva instalación y perfectamente la podríamos utilizar, pero el mismo anillo no se puede utilizar. Y pues obviamente si tenemos las conexiones rápidas, que son las de PEX, es así, se pueden conectar y se pueden desconectar. Si tenemos la conexión, es en esta parte, entonces utilizamos una llavecita, que es esta, y podemos sacar fácilmente la pieza y volver a reutilizar. Entonces, esa es una de las ventajas de estas válvulas. Así que, si proseguimos en la identificación de qué es lo que podemos utilizar, vamos a encontrar los puntos de salida. Si vemos en la siguiente imagen que vamos a presentarles, vamos a tener... bueno, aquí tenemos una tabla. Este es como a modo resumen de lo que les acabo de comentar. Las roscadas normalmente van a tubería roscada, que en este caso pongo tubería galvanizada, pero ahora existe una gran gama de tipos de tubería que mientras tengan un aditamento roscado, podemos utilizar este tipo de válvulas. Las de compresión son específicamente para cobre y para CPVC, y las de conexión rápida, que son las de push fit, las podemos utilizar en PEX, en CPVC y en cobre. Entonces, finalmente, terminando la estructura general de la válvula, la otra parte que podemos ver es en la siguiente imagen, son los tipos de salida. Normalmente tenemos salidas a media, que son las que utilizamos en lavabos, sanitarios, fregaderos, salidas a 3 octavos, que utilizamos en algunos tipos de conexiones de lavabo fregadero, y la salida de 3 cuartos, que es la que utilizamos normalmente como llave de jardín, y específicamente el modelo que tenemos aquí es la IP708, que esta es la de lavandería. Este es un modelo que lo catalogamos especial debido a que es un producto estético y va diseñado pues para el mercado alto, que es donde normalmente se preocupan más por la parte de que todas las instalaciones tengan una buena apariencia. Cintia, ya ves que ahorita hay diferentes tipos de modelos de lavabos, entonces si yo tengo o compro para mi casa, para mi baño, un lavabo americano, ¿qué llave tengo que utilizar? ¿Qué medida? Mira, si ahí ya tienes instalada una válvula con salida de media, lo que puedes hacer es que tenemos en Coflex unos adaptadores. Entonces le puedes poner el adaptador hacia 3 octavos, entonces perfectamente puedes reutilizar tu válvula de media. Si no, si apenas vas a hacer la instalación completa de toda la tubería, pues entonces sí puedes utilizar la de 3 octavos. ¿Qué viene siendo el modelo? Que es el modelo 110, 108 y 128 en la línea premium. Específicamente, esos son los modelos que puedes utilizar. Perfecto. Y en la línea básica tenemos otros 2 modelos que están dentro de la serie 140. Entonces, opciones sí tenemos. Muchas. Exacto. O, por ejemplo, si te quieres conectar a un filtro, entonces dices, bueno, es que sabes que el filtro tiene salida de un cuarto. Sí. Bueno, entonces en ese caso recorremos a la parte de un conector. Tenemos en Coflex conectores de media y con salida de un cuarto. Entonces, prácticamente podemos jugar con las conexiones y poder abastecer las necesidades de nuestros equipos. Tenemos soluciones. Exacto, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con esta parte ya podemos identificar perfectamente la estructura general de una válvula. Si es recta o es angular en el cuerpo, si es... bueno, estamos presentando un poco de ruido, ¿ok? Si tenemos un sistema de multivuelta o cuarto de vuelta, si tenemos un tipo de conexión arroscada de compresión o PEX, o si tenemos una salida de media, 3 octavos o 3 cuartos. Entonces, básicamente esta es la parte general en la que podemos identificar todas las válvulas. Ahora nos vamos a ir directamente
a las líneas con las que cuenta Coflex de válvulas de control. Si vemos en la imagen, contamos con 3 líneas, la línea Premium, línea básica y línea PEX. Específicamente la línea Premium y la línea PEX están desarrolladas para el mercado alto de la parte de válvulas de control o de plomería. La línea básica está desarrollada para entrar en el mercado medio. ¿Por qué no entramos al mercado bajo con la línea básica? Porque realmente son válvulas que podemos decir que son muy similares en cuanto a prestaciones, características y materiales que la línea básica, pero son a un precio muchísimo más económico que la línea Premium. Entonces, si nos vamos específicamente a definir qué es lo que tenemos de la línea Premium, si nos vamos a la cámara de detalle, esta es la línea con la que contamos. Esta es una línea que tiene más de 25 años en el mercado, es una línea de válvulas de control americanas. Con estas cubrimos la demanda tanto de válvulas rectas como de válvulas angulares. Tenemos la parte de cumplir, por ejemplo, la serie 100, todas son multivuelta, y la serie 120 todas son cuarto de vuelta. Las salidas, tenemos salidas de media y tenemos salidas de 3/8, y las conexiones tenemos en la parte superior, estamos manejando las conexiones a tubo roscado, y en la parte inferior les muestro los modelos que tenemos con conexión de compresión. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, vaya, ustedes ya deben de estar familiarizados con esta línea porque tiene mucho tiempo en el mercado, pero de todas formas vale la pena identificarlas para conocerlas. La IP100 tiene 6 modelos y tenemos prácticamente un espejo entre las angulares y las rectas, a diferencia de la IP120, que solamente tenemos toda la gama, pero en angulares, y solamente un modelo en la parte recta. ¿Por qué? Porque les comentaba, anteriormente era muy frecuente utilizar la parte de las conexiones que salían del piso y utilizaban las válvulas rectas. Actualmente se ha migrado más a utilizar válvulas de control angulares, y es por eso que la oferta es muchísimo mayor en esta parte. Así que si nos vamos a ver cuáles son los productos top en estas, pues bueno, tenemos que la IP100 es la válvula estrella en este tipo, en esta serie. ¿Tenemos ruido? Ok. Y la IP120 en la serie 120. ¿Cuáles son los rangos de precios que estamos utilizando? Si estamos en la serie 100, los rangos de precios son de 90 a 140, y en la serie 120 es de 100 a 135 pesos aproximadamente. Entonces, realmente están muy equiparados uno con otro, y podemos tener perfectamente la opción en la línea Premium. Si no tenemos la parte de aquí, la tenemos de este otro lado, que cumple perfectamente toda la demanda que estamos buscando en el mercado. Ahora bien, si pasamos a las series de la línea básica, entonces vamos a ponerlos de este lado para presentárselos. Tenemos la serie 130 y tenemos la serie 140. Aquí sí me gustaría hacer hincapié en este tipo de válvulas, específicamente en esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea tiene un año que salió al mercado. Entonces, estas válvulas son de excelente calidad, son válvulas europeas, que también cubrimos la demanda de tener válvulas rectas, válvulas angulares, conexiones de cobre, y los rangos de los precios son de 50 a 70 pesos en estas dos, que son la serie 130, y en la serie 140 tenemos un rango de precio de 60 a 80 pesos. Entonces, si vemos la diferencia a la otra, sí tenemos un porcentaje
bastante marcado. Por ejemplo, la IP133 está en 50 pesos y la IP100, que es el producto estrella de la otra línea, está en 100 pesos. Entonces, pues prácticamente es la mitad, pero tenemos las mismas condiciones de calidad. En Coflex nos distinguimos específicamente por contar con productos de calidad. Normalmente no sacrificamos la calidad en función del precio. Entonces, aquí estas nos gustaría que hicieran mayor promoción. Si nos vamos a la parte superior, en donde tenemos salidas de media por media, entonces tenemos las opciones, estas dos opciones. La única diferencia es que esta es angular y esta es recta. Entonces, cumplimos perfectamente la necesidad en esta línea. Si quieres recta o si quieres angular, perfectamente las tenemos. Si requieres una conexión de salida de 3/8, pues entonces también tenemos estos dos modelos, tanto en angular como en recta, que pueden ser utilizados. Son los modelos IP142 y el IP143. Y si nuestra tubería no es roscada, pues entonces tenemos el modelo IP134, que específicamente es para conexión de tubo de cobre, que es la conexión de compresión que les mencionaba. La única diferencia de las otras, de la línea Premium, es que aquí todas son cuarto de vuelta. Es por eso que vamos a introducir la válvula IP144. ¿Para qué? Para ampliar la gama y poder entonces ahora sí ofrecerles todo lo que están requiriendo en una línea con un precio muchísimo más económico que la línea Premium. Así que si vamos a la siguiente línea, es la de conexiones PEX. Esta línea tiene prácticamente 6 meses en el mercado. Solamente contamos con un modelo, que es la IP150. Es un modelo bastante estético. Si nosotros lo vemos de la parte frontal, tiene una excelente presentación. De hecho, se parece un poco a la presentación de la serie 120. Entonces, esta es una válvula de media por media. Aquí tenemos conectado un adaptador. De media por media. Tenemos conexión con los dientes que tenemos en esta parte. Aquí el punto de sello, el grapado se hace con unos dientes, y el punto de sello son unos O-rings que se encuentran en la parte interna, y aquí es el punto en el que nosotros tenemos que cuidar que al momento de insertarlo tengamos la presión suficiente para que no tengamos ninguna fuga. Esta válvula es del mercado alto, entonces estamos manejando un precio de 303 aproximadamente para emplearla. Pero la ventaja de este tipo de sistema es que es un sistema muy rápido, es un sistema fácil de instalar, es un sistema muy limpio, no se requiere herramienta, como por ejemplo si vayamos a instalar alguna de compresión. En este tipo de sistema lo que se promueve es la parte de la rapidez al instalar y de la limpieza de las instalaciones, que realmente es en un solo paso. Tanto colocarla como retirarla es muy fácil. Entonces vamos a ver en la imagen una tabla en la que les voy a dar como un pequeño resumen de qué es lo que contamos, para que ustedes tengan el conocimiento y puedan promover y puedan darle mayor auge tanto a la línea PEX como a la línea básica, porque pues obviamente la línea Premium ya la conocemos, ya la dominamos, son las válvulas que tenemos mayor volumen de venta, y vemos que, por ejemplo, les digo, una son espejo de la otra. Por ejemplo, la serie 100 o la serie 120, una se compensa con otra. Tenemos prácticamente, cubrimos con todas las necesidades, y lo único que la serie 100 nos da la multivuelta y la serie 120 nos da el cuarto de vuelta. En las series de la línea básica es donde les decimos que estamos tratando de impulsar esta línea y de crecerla. ¿Para qué? Para que tengamos las mismas opciones que en la línea Premium, pero prácticamente cumplimos con la presentación de válvulas angulares, de válvulas rectas, de presentación en salidas de sistemas de
cuarto de vuelta, y ahora con la IP144, que es la que les voy a presentar en el segundo bloque, con salidas, con sistemas de cerrado multivuelta. Y obviamente la línea PEX, pues bueno, esta es exclusiva de este sistema, y como es el primero, empezamos con una válvula angular, multivuelta y roscada. Y específicamente la IP144, que es la que les voy a presentar más adelante, escogimos una válvula que tuviera las características que más solicita el mercado. ¿Y cómo sabemos cuáles son las características que más solicita el mercado? Pues en función de nuestra válvula estrella, que es la IP100, que esa tenemos un volumen de venta muy alto, y entonces esa es la que nos marca la pauta de qué es lo que estamos necesitando en la línea más económica, y pues entonces propusimos esta válvula, que es una válvula de media por media, es angular y es multivuelta. Prácticamente esa fue la pauta o el por qué se seleccionó este modelo. Entonces ahí tendríamos prácticamente ahora sí las contrapartes. De la IP144, su contraparte sería la IP100, y de la IP133, su contraparte sería la IP120. Entonces prácticamente estamos a la par en las dos líneas. Ahora sí, con esto terminamos la parte de la presentación de las válvulas que contamos en Coflex. Y ahora les voy a hacer la presentación de los materiales. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cuál es la diferencia de nuestras válvulas en función de la competencia. Porque normalmente dicen, ¿sabes qué? Tengo una válvula que cumple con la misma función y está a un precio pues relativamente de risa, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos diferencia? Entonces, quiero que conozcan las válvulas por dentro, cuáles son sus sistemas, cuáles son los materiales con los cuales nosotros trabajamos, porque eso es lo que nos permite a nosotros obtener garantías tanto de 10, de 20 y de 25 años en nuestros productos. Específicamente, la imagen que están viendo ahorita en pantalla son las válvulas de la serie IP100 y la IP120, que son la línea premium de Coflex. Entonces, si nos vamos de forma general, prácticamente las dos series utilizan tornillos de acero inoxidable, los manerales son de ABS cromado. Obviamente ya sabemos que el ABS es un polímero muy resistente que se utiliza en la industria automotriz, que prácticamente nosotros no vamos a tener problema de que nuestra válvula se rompa. Normalmente en las válvulas más económicas o que se venden en el mercado bajo, estos polímeros son polímeros de menor calidad, entonces no tienen tanta resistencia. Lo que va a pasar es de que que al momento de nosotros girar de forma muy fuerte, el maneral se va a quebrar. Entonces vamos a tener que cambiar de válvula. ¿Y por qué se puede quebrar? También porque la parte interna es distinta. En este caso nosotros, si bajamos y vemos la parte interna, vemos que es un sistema híbrido. Prácticamente la parte interna es de polímeros y la parte externa es metal, es latón. Perdóname, Cintia, ¿con estos materiales podríamos tener algún problema de oxidación con nuestras llaves? No, que eso es lo que pasa, por ejemplo, con las del sector bajo, que normalmente utilizan metal con metal, la parte interna y la parte externa, y esta tiende a oxidarse o a corroerse. Entonces, son válvulas que normalmente o las tenemos abiertas o las tenemos cerradas por mucho tiempo. Entonces, cuando las queremos regresar a otra posición, se pegan. Y ese problema no lo presentaríamos con estas válvulas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema polimérico en la parte interna y son polímeros de buena calidad. Por ejemplo, la IP100 tiene el vástago que está unido con el eje, es polipropileno, y en su contraparte, en este caso, como es un cuarto de vuelta, tenemos un cilindro o una funda, que este material es de Santoprene. Santoprene es un polímero que está patentado. Y está patentado porque tiene sus propiedades muy específicas. Son materiales específicos que aguantan el envejecimiento, que pueden aguantar que nosotros estemos, por ejemplo, abriendo y cerrando la parte de la fricción y no se desgasta. Y además, una de las ventajas de este tipo de materiales es que no absorben el agua. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizan polímeros de baja calidad? Es que absorben el agua y entonces empieza a fragmentar ligeramente la estructura del polímero y es cuando vemos las fracturas y es cuando ya la válvula deja de funcionar. Ya empiezas a tener problemas de fugas ahí. Exacto. Entonces, en este caso, con este tipo de materiales no va a suceder. Los empaques que utilizamos son empaques de caucho, específicamente de EPDM,
que es un caucho sintético que nos da la prestación de que puede sellar perfectamente y puede recuperar su forma conforme nos estamos moviendo, apretando. Tiene memoria, el empaque vuelve a su estado natural. Exacto, entonces podemos trabajar. Ruidito. Ya sé. Podemos trabajar perfectamente los 10 años o los 20 años que tiene de garantía estas válvulas, y el cuerpo pues es de latón, es latón de primera calidad, no son latones recuperados, es que podemos estar seguros que el contenido de la aleación perfectamente se ajusta a la norma. La siguiente imagen que vamos a ver corresponde al contenido de los materiales en la serie IP130. Específicamente, esta es la válvula IP133. En este caso tenemos tornillos de acero inoxidable. El maneral es igual que en la serie anterior, es un maneral de ABS cromado. Porque siento que este modelo, Cintia, o le veo, o se ve que tiene más empaques. ¿A qué se debe? De hecho, sí, sí, este ¿verdad? modelo tiene 3 empaques, tanto uno en la entrada, uno en el sistema de cierre y otro en la salida. ¿Por qué? Porque si vemos, este es un sistema híbrido, pero la parte del cilindro es como tipo una esfera. Ya. Y la anterior era una funda. Mira, si nos vamos a la cámara a detalle. A ver, muéstranos, por favor. A ver. En la cámara a detalle tenemos es el modelo que les presenté de la serie IP120. Entonces lo que tenemos aquí es, no sé si se alcance a distinguir, pero por la parte interna tenemos una funda. Entonces prácticamente el agua no tiene contacto con el cuerpo de la válvula, sino que entra directo a la funda y se desvía hacia la salida. A diferencia de esta tiene contacto con el cuerpo y después entra el cilindro. Entonces por eso necesitamos tanto empaques en esta parte como en esta parte y en esta parte para asegurar que no tengamos ninguna fuga al momento de que la válvula la tengamos operando. Por eso se ve que tiene más. Exacto. Además, si nosotros vemos en la imagen, este sistema es diferente. Dices, pues bueno, el polímero es de otro color, es verde. Ajá. Pero no solamente el polímero es verde. Este tiene una patente del sistema VITAC o VITACU, que el polímero, la síntesis del polímero es antical o antizarro. Es decir, si anteriormente yo te decía, ¿sabes qué? No se va a pegar, el sarro no le va a afectar. Bueno, este polímero además es especial porque no se le pega nada. Es como si tú tienes... O sea, todavía más productivo, no totalmente. Podemos asegurar que las superficies son totalmente repelentes una de otra. Por ejemplo, en tu casa, si tienes sartenes de teflón, ajá, que dices, bueno, no se le pega nada porque es teflón, ajá, ¿no? Entonces, precisamente esa es la cualidad que tiene este material, que no se le va a pegar absolutamente nada de sarro y no vamos a tener ese problema de que nuestra válvula se pueda saturar, se pueda bloquear. Igual tenemos una válvula híbrida. Las juntas o los O-rings son de NBR, que prácticamente es un polímero que está a la par, más bien es un caucho que está a la par el EPDM que utilizábamos en la otra línea. Entonces, el cuerpo es un cuerpo de latón europeo. Al decir el latón europeo específicamente, el CW617N es el latón de más alta calidad. Tenemos las concentraciones de los elementos principales en lo más alto, tenemos un ligero aditivo que nos permite trabajarlo en condiciones de temperaturas altas. Entonces, por ejemplo, si esta válvula la vamos a tener en la conexión de tubería de agua caliente y es muy frecuente que la estás utilizando, no va a tener ningún problema, porque específicamente este latón es para trabajarse en temperaturas... El agua caliente es un poquito más duro, ¿verdad? El estarle ahí. Exacto, es más difícil de trabajar, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, por otra parte, por ejemplo, qué bueno que mencionamos lo del agua caliente. Los polímeros en la parte, que estamos en la parte interna, dices, bueno, ¿y cómo les afecta la temperatura? Normalmente estas válvulas pueden trabajar de 4 grados a 60 grados centígrados. Pero los polímeros nos dan una prestación de poder trabajar a temperaturas mayores. Entonces nosotros tenemos un rango de temperatura en el que podemos estar trabajando sin dañar o degradar el polímero. Normalmente los polímeros se degradan o con el calor o con la luz del sol, con los rayos UV, aspectos de ese tipo, ¿no? Okay. Pero este tipo de polímeros, tanto el santoprene como el POM,
y el polipropileno no presentan de 4 a 60 grados. Exacto, estas características son más resistentes que el resto de los polímeros que están en el mercado. Entonces, con esta parte terminamos lo que es de conocer tanto la parte interna como la parte externa de nuestras válvulas, saber cuáles son los materiales de los cuales están constituidos, saber que realmente contamos con válvulas de calidad. Como les mencionaba, la IP133 es por parte de la línea básica y tenemos un sistema patentado antizarro. Entonces, realmente les estamos dando un plus, les estamos ofreciendo materiales de calidad en las válvulas y prácticamente la calidad no la estamos sacrificando entre una línea y otra. Lo único que estamos ofreciendo es darles una oferta con un costo muchísimo menor en función de la línea premium, pero la calidad está muy a la par una de otra. Entonces, con esta parte terminamos y nos vamos a la última sección de este blog, que es la presentación de los modelos especiales. Esta parte de modelos especiales están dentro de la serie 130, pero no los quise mencionar ahí porque prácticamente son para otra función. En este caso, por ejemplo, contamos con este modelo. De hecho, se los podemos poner en imagen. Creo que traemos una imagen de los modelos. Son estos tres modelos, IP138, IP137 y el IP139. Así que si nos vamos a la cámara de detalle, específicamente el modelo IP138 es una válvula que cumple la función como cualquiera de estas otras que les acabo de presentar. Pero el objetivo de contar con esta válvula es que aquí estamos ofreciendo diseño. Entonces, para las personas que estén muy preocupadas con la parte de la estética, entonces esta válvula cumple la función. Entonces, si la vemos, es una válvula bastante limpia en su diseño, bastante estética por ambos lados. Entonces, esta es cuarto de vuelta y es de excelente calidad. Estos tres modelos, estos tres que tenemos como modelos especiales son modelos asiáticos. Pero, por ejemplo, si tú cargas esta válvula... A ver. ¿Qué tal está? Está pesadita. Está pesadita. Sí. Si nos vamos en función de esta... A ver. No, esta está más pesadita. Es la IP138. Exacto, es la IP138. Eso quiere decir que tiene mayor contenido de latón. También es un latón de calidad. Y la parte interna, en este caso, tenemos los mismos discos cerámicos que utilizamos en las válvulas, ya sea del fregadero o ya sea de lavabo. Entonces, prácticamente tenemos un sistema interno también bastante bueno que nos da una calidad muy buena en este tipo de producto. Por otra parte, tenemos esta otra válvula. Si la vamos a ver en la cámara, es la IP137. Esta válvula es una válvula multivuelta que nos permite abastecer a dos equipos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en nuestro fregadero, ¿sabes qué? Tengo la conexión de la salida de la tubería de agua, pero tengo no solamente que abastecer las llaves del fregadero, sino que tengo un filtro o tengo un lavavajillas, entonces, o el ice maker del refrigerador. Entonces, en este caso, utilizamos este tipo de válvula y podemos abastecer a dos equipos al mismo tiempo. O sea, no hay problema con el servicio, o sea, salen igual la misma cantidad, Cintia, por ambas salidas al mismo tiempo. No hay de que primero se llene una u otra cosa. No, este tipo de válvula, el flujo no se ve afectado en ninguna de las dos salidas. Y no podemos definir que salga uno o que salga el otro. Aquí o salen los dos al mismo tiempo. O se bloquean los dos. Si nosotros queremos desviar, entonces tenemos este otro modelo, que es la IP139. No sé si la alcanzamos a ver aquí. Bueno, a ver, déjame abrirla para que la observen bien. Tenemos la IP139. Esta sí es una válvula desviadora. Por ejemplo, tenemos también las dos salidas y podemos desviar ya sea para una o ya sea para otra. ¿Qué modelo es ese, Cintia? Ese es el IP139. 139. Con ese sí podemos asignar, como que dice, una sola salida si quieren. Exacto. Por ejemplo, aquí la salida está dirigida a esta parte y esta se bloquea. Y si la muevo de este lado, se utilizan las dos. Nada más se puede utilizar una.
De hecho, por eso es de desviación. O desvías hacia este lado o desvías hacia este lado. Dependiendo del servicio que vayas a utilizar. Exacto. Por ejemplo, estas son muy frecuentes en las duchas, que tienes una ducha de mano y que tienes la cebolla. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero que salga en la ducha de mano, lo desvío solamente de ese lado. O ya quiero que salga en la parte de la cebolla, la desvío para que salga por la parte de la cebolla. Exacto. Por ejemplo, esta no sería práctica si la pones en el fregadero. Normalmente tienes muchísimas cosas debajo del fregadero, entonces para estar agachándote y desviando, entonces no es práctico. No. Y si tienes, como dices tú, un lavavajillas o algo, pues uses la 137, que es con las dos salidas, ¿verdad? Exacto, entonces podemos utilizar esta perfecta. ¿La 139 es de un cuarto de vuelta? Sí, bueno, pues prácticamente es desviadora, pero sí es un cuarto de vuelta lo que tenemos que dar, y la otra es multivuelta. Entonces, incluso aquí podemos regular el flujo, qué tanto queremos que salga o qué tanto queremos. ¿Se puede instalar en un lavabo, en una tarja normal? Sí, se puede instalar perfectamente. La entrada es de media y esa tubería roscada la puedes poner en el sanitario si es que tienes un bidet. Entonces puedes. ¿Qué es lo que mencionaba, Cintia? Si yo quiero instalarla, que dé servicio a mi lavatrastes, a mi fregadero, a mi tarja, y quiero instalar un filtro, ¿cómo puedo hacer? ¿Un adaptador, algo? Sí, podemos tener el adaptador, que lo ponemos en esta parte. Y entonces sí, ya conectamos nuestro conector de la medida seleccionada. Muy bien. Entonces, con esta parte terminamos el blog. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break. Muchas gracias, Cintia. Ahorita vamos a regresar. Vamos a seguir conectados todos, pero vamos a estar en receso un par de minutitos. Regresando, le vamos a dar seguimiento a algunas de las preguntas que ustedes nos dejaron en el chat de preguntas y respuestas. Y pues regresamos ahorita en un ratito. Ahorita volvemos. Pues gracias, ya estamos aquí de nuevo en este webinar. Vamos a comentar algunas de sus preguntas que nos dejaron en el botón de preguntas y respuestas. Cintia, te las voy a compartir. Emilio Cueto, ¿todas las válvulas de control son antizarro? Sí, todas las válvulas de control son antizarro. De hecho, en la presentación solamente en la línea básica les presenté la IP133 y no la IP144. Bueno, más bien las de la serie de las 140. Pero es porque tienen el mismo sistema. Entonces, de hecho, tanto la línea básica como la línea premium son completamente antizarro, y además la línea básica tiene un sistema patentado Butacú, que el polímero está desarrollado para que no se adhiera absolutamente nada. Muy bien. También nos preguntan, Cintia, garantía, no en específico en algún modelo, pero si manejamos algún tipo de garantía. Sí, las garantías que se utilizan en la línea premium, que son la serie 100 y 120, son de 20 años. Para la línea básica, que es la 130 y la serie 140, son de 10 años. Muy bien. Y para la línea PEX son 25 años. Ahí está la respuesta. No nos dijeron qué modelo, pero ahí están las garantías. Una pregunta más. ¿Sirven para casa de playa por la corrosión? Me imagino que se refieren por el tipo de agua. Sí. Aquí, la parte que les podría preocupar en las casas de playa, que es el ambiente es muy salino. Entonces, no se van a preocupar tanto por la parte interna, que el agua es muy dura, sino que más bien la parte externa de la válvula resista la corrosión. Entonces, en este caso, les recomiendo, las dos líneas son buenas, pero les recomiendo específicamente la línea básica. ¿Por qué? Porque es un latón europeo de la más alta calidad que es resistente específicamente a eso, a la corrosión, y específicamente en ambientes salinos. Entonces sí podemos usar estos modelos en alguna casa de playa. Perfecto, Cintia. Manuel Velázquez nos pregunta, me comentan seguido que el eje de las válvulas les da desconfianza que se pueda quebrar. ¿Qué argumento pudiéramos utilizar en este caso? ¿Qué les podemos decir? Ahí es lo que les comento. Son polímeros de alta calidad, son polímeros que vienen de una síntesis pura o virgen, podemos decir que emplean monómeros que no están siendo reciclados, y específicamente tanto el polipropileno como el POM, como el acetal, el POM es acetal, el santoprene, son polímeros que tienen características muy específicas. Son polímeros que no absorben la humedad, entonces no vamos a tener problemas de fracturas. Son polímeros que resisten el envejecimiento, así que prácticamente lo podemos estar utilizando por muchísimo tiempo y al polímero no le va a pasar absolutamente nada. Es polímero que resiste a la fricción.
Entonces, si nosotros le estamos, si es una válvula que están abriendo y cerrando que esté mucho en uso, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, este es muy resistente a la abrasión, entonces no se va a desgastar fácilmente. Así que por esa parte no deben de tener problemas, ni tampoco por el maneral, que es ABS y también es un maneral muy, muy resistente. Muy bien. Ya saben entonces qué comentar. Jesús Azueta nos pregunta también, todos los clientes me comentan por qué no sacamos la IP137, pero en vez de que sea roscada, que sea de barril. Ninguna marca lo maneja así, sería un muy buen producto. Ok, eso lo podemos contemplar y podemos trabajar en ello, habría que verlo. Muy bien. Martín Gutiérrez nos pregunta cuál es la metodología de fabricación, por medio de modelos o barras de latón. En este caso, todos los modelos de válvulas de control utilizan un proceso de fabricación automático. Entonces, todo se hace por moldes. Entonces, okay, todos los modelos son piezas de una sola pieza. Vaya, no es que lo tengamos que acoplar. Entonces, son modelos, el cuerpo es una sola pieza, entonces no hay ningún problema. Muy bien. Son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita. Vamos a dar seguimiento, Cintia, con la segunda parte de este webinar. Entonces, te doy la palabra. Adelante, Cintia. Gracias. Entonces, vamos a ver en pantalla una imagen como introducción a la parte de la presentación de la IP144. En esta imagen lo que estamos viendo es la serie 130 y 140. Entonces, sobre esta es la que quiero hacer hincapié porque esta es la serie en la que estamos trabajando para hacer la ampliación y colocar nuevos modelos. Entonces, tenemos la IP133, que es el producto estrella, que tiene un costo de 50 pesos aproximadamente, como precio de lista. Tenemos la IP141, que es la contraparte de la IP133, pero con la parte del cuerpo de forma lineal. Tenemos la IP142 y la IP143, que estas son salidas a 3 octavos, y tenemos la opción de conexión de compresión en el modelo IP134. Todos estos modelos son conexiones que ya son salidas con sistemas de cuarto de vuelta. Entonces, específicamente aquí nos faltaba la contraparte de la IP100, y es por eso que decidimos entrar en el mercado con la IP144. Si vemos la siguiente imagen, esta es prácticamente como nosotros tenemos la IP 144. Esta es de fabricación italiana, emplea también latón europeo de primera calidad. El maneral es un diseño exclusivo, es decir, si ustedes van y ven ese maneral solo es de Coflex, no lo tiene nadie más. Entonces, este se diseñó específicamente para esta línea y ser la contraparte de la IP100, por lo cual la estructura que tenemos es que es roscada, la salida y la entrada es media por media y es multivuelta, que es prácticamente el espejo de la IP100, y también tiene el sistema antizarro. Si nos vamos a la siguiente imagen, aquí es donde vemos todos los componentes de los cuales está conformada. Ahí les presento una versión en dibujo y una versión de un corte transversal que se le realizó para que la puedan colocar. En este caso, el corte transversal no es tan limpio como en las anteriores que les presenté. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el desglose de los materiales, aquí no tenemos un tornillo que es el que nos permite quitar la manivela. Aquí viene acoplado todo en un mismo sistema. Entonces, no es tan fácil que nosotros la podamos desarmar. Así que se tuvo que hacer el corte de forma directa. Pero si vemos la parte interna es de polímero, el vástago es de POM, que es lo que les comentaba, es un poliacetal o un acetal, como lo queramos nombrar, que tiene estas características: alta resistencia a la abrasión, al envejecimiento, no absorbe la humedad. Entonces, es un polímero que tiene un desempeño y unas prestaciones específicas y adecuadas para esta aplicación. Los O-rings que utilizamos son O-rings de EPDM, igual que los que utilizamos en la línea Premium.
de Coflex. Entonces, el latón que utilizamos aquí es un latón europeo de primera calidad. Específicamente este latón es el que les comentaba en la sección de preguntas, CWC17N. Ese es el latón de mayor calidad y resiste a los ambientes de alta salinidad, por lo tanto es más resistente a la corrosión en condiciones de este tipo. Entonces podemos decir que realmente es una válvula bastante estética. Si nos vamos a la parte de la cámara a detalle, esta es la válvula. Si nosotros la comparamos con la IP100, déjame ver si la tengo por aquí, es esta. Entonces prácticamente los tamaños son muy similares. Los pesos también son, esta es un poquito más ligera que esta, pero si vemos el cuerpo, pues obviamente la son muy parecidas, ¿no? Exacto, es un poco más robusta que esta. Pero el maneral es un maneral bastante vistoso, entonces es una válvula bonita, vaya. No es cualquier tipo de válvula y además es una válvula pues económica. El precio que estamos manejando para esta válvula es más del 25% más económica que la IP100. Y esto es lo que les comentaba. En este caso no tenemos este tornillo, que es el que sujeta la manivela. Es una manivela limpia, que nosotros la podemos retirar, y este es el vástago, que es el que va en la parte interna para que nosotros podamos girar y podamos abrir o cerrar, y aquí están los O-rings, y el asiento no se alcanza a ver porque no se alcanzó a abrir en esa parte, porque si no íbamos a dañar ya la parte interna, pero el O-ring, el asiento que tenemos de este lado también es un asiento de EPDM. Entonces, con esta válvula podemos asegurar que cumplimos la función específica que estamos buscando y a un precio muchísimo más económico. ¿Cuál es la presentación que vamos a tener? Esta es la presentación individual, así es como la van a ver. Normalmente el resto de las válvulas tenemos este tipo de presentaciones. Entonces, son en caja. Pero esta no, esta la vamos a tener, así es como ya nos la manda proveedor. Entonces es una presentación fácil de incluso manipular la válvula dentro del paquete y podemos verla en su máximo esplendor por la parte trasera. Esta ya la vamos a introducir de forma oficial a partir de este webinar. Y si ustedes han notado, vemos en la siguiente imagen, la siguiente por favor. Actualmente los paquetes tanto de lavabo, fregadero, sanitario y los de Ice Maker ya cuentan con esta válvula, así que al momento de que si a ustedes un cliente les dice, oye, ¿por qué me cambiaste la válvula? Bueno, ya saben que se las cambiamos por la IP144, que tiene las mismas prestaciones y la misma calidad que la IP100, pero a un costo menor, que eso hace que los paquetes sean más competitivos al momento de que nosotros los ofrezcamos en el mercado y nos da esa ventaja. Entonces, ya para cerrar, si es que tienen alguna pregunta con respecto a esta válvula, pues la estaremos revisando. Y sí quiero dejar en claro dos puntos. ¿Cuáles son los dos factores que a nosotros nos diferencia nuestras válvulas de la competencia? La primera era lo que les comentaba, la fabricación. Todas las válvulas son fabricadas de forma automática, los procesos son medidos específicamente en la inserción de cada uno de los componentes de estas válvulas, son probadas durante el proceso, entonces eso nos brinda a nosotros la certeza de que al momento de que les estamos dando las garantías de 20, 25 y 10 años es porque realmente el proceso de fabricación nos lo está respaldando y las válvulas que salen probadas al 100%. Y el segundo factor, que es uno también de los más importantes, son los materiales que estamos trabajando. Todas las líneas de Coflex son materiales de primera mano, son materiales vírgenes, tanto el latón como los polímeros, y son materiales de excelente calidad con excelentes prestaciones, como les comentaba, pueden resistir las condiciones a las cuales nosotros los manejemos, y eso nos da un tiempo de vida mayor de nuestras válvulas. Entonces, con eso puedo concluir para cerrar ya este ciclo de webinar sobre válvulas de control. Muy bien, voy a agregar una preguntita más, Cintia, para no dejarla fuera. Nos preguntó Javier Jiménez si la IP 701 y 702 también cuentan con antizar.
los modelos 701 y 702. Eso los voy a verificar. Muy bien. Como Ajá. quiera les damos seguimiento y Sí, se les envía ya todas las preguntas y las dudas que tuvieron aquí. De hecho, déjame hacerles una presentación antes de que salga el comunicado. La válvula 708. Muy bien. Si la tenemos aquí. Anteriormente la teníamos, vemos en la cámara de detalle, la teníamos en presentación en cajita. Ahora ya para hacer, homologar toda la serie también se va a presentar en esta plancha azul. Ya la vamos a encontrar así. Exacto, ya la pueden ver en esta presentación. Esta es la que les comentaba, que es la válvula de lavadora. Y pues tenemos la salida de macho, esta cuenta con chapetón. Entonces, esta es la presentación en la que la vamos a poder ver más adelante. ¿Cuándo lo van a tener ya todavía? Ya está el cambio ejecutado, así que cuando la vean va a ser esa la presentación. Muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de este webinar. Les agradecemos completamente todo el equipo que nos hayan acompañado en esta conexión, en este webinar Hablemos del Producto, en donde el día de hoy Cintia, la ingeniera Cintia, nos habló de las llaves de control. Recuerden que todos los webinars que hemos tenido los pueden encontrar en el canal de Coflex, Hablemos del Producto. Muchas gracias, Cintia. Los esperamos en los siguientes webinars. Estén al pendiente y les mandamos la invitación. Gracias a todos por su tiempo, así que recuerden, el que sabe, exige Coflex. Bonito fin de semana. Hasta luego.